El cuerpo empezó a avisar. No de golpe, despacio, con un síntoma que no desaparecía. Con un examen que volvió con un número que no esperabas. Con un dolor que antes no estaba y que ahora llega a la misma hora todos los días. Con el cansancio que ya no se va con el descanso. Con algo que el médico dijo que hay que vigilar. Y mientras el médico seguía hablando, algo en ti se detuvo. Porque de repente lo que parecía lejano, la enfermedad, la dependencia, el cuerpo que fala menos ya no era algo que le pasaba a otros, te estaba pasando a ti. Y ahí, en ese momento o en los días que siguieron, llegó la pregunta que muchos hacen en silencio y que muy pocos dicen en voz alta: si Dios me amara de verdad, mi cuerpo estaría así, quédate. Porque lo que vas a escuchar hoy no es una promesa de que todo se va a resolver. Es algo la verdad sobre lo que Dios piensa de tu cuerpo, de tu miedo y de ti. Hay un miedo que el público de más de 35 años lleva de una manera muy particular. No es el miedo abstracto a la muerte. Es el miedo concreto y cotidiano al cuerpo que empieza a cambiar. Al diagnóstico que podría llegar. Al que ya llegó y que convive con él todos los días. Al examen que está pendiente y que da miedo pedir porque mientras no lo pides, todavía no sabes, al medicamento que tomará de por vida. A depender de alguien para hacer lo que siempre hizo solo. A ser una carga para los hijos, para el cónyuge, para quien ama. Sé que no es fácil hablar de esto. Porque el miedo a la salud tiene una dimensión espiritual que muy pocos nombran directamente. Cuando el cuerpo faula menos cuando duele, cuando el diagnóstico llega. Cuando el cuerpo que fue instrumento de todo lo que uno construyó empieza a poner límites que no se eligieron en menos, aparece una pregunta que se mezcla con la fe y que contamina la oración. Si Dios pudiera sanar, ¿por qué no lo hace? ¿Es si Dios me ama? ¿Por qué mi cuerpo está así? ¿Habré fallado en algo? ¿Será castigo? ¿Será señal de que algo está mal en mí, no solo físicamente sino espiritualmente? Muchos cargan esto en silencio por años. No estás perdiendo la fe, estás cansado y estás asustado. Y esas dos cosas juntas pesan de una manera que no tiene nombre fácil. Lo que te traigo hoy no es una promesa de milagro instantáneo ni una fórmula para conseguir sanidad. Lo que te traigo es un versículo que el pueblo de Dios ha llevado durante siglos en los momentos donde el cuerpo falla, donde el miedo llega y donde la pregunta de si Dios está presente en el dolor no tiene respuesta fácil. Un versículo que no da respuesta por qué, sino que da certeza de quién, quédate, porque esto es exactamente para lo que llegaste hoy. Quiero llevarte a un momento muy específico en la vida del rey David. David no estaba en su mejor momento cuando escribió el Salmo 103, no era el guerrero victorioso en el campo de batalla ni el rey en el trono con todo bajo control. Era alguien que había conocido el dolor físico, la enfermedad. El quebranto que llega cuando el cuerpo y el alma están al límite de lo que pueden sostener. Y desde ese lugar, desde esa experiencia muy personal e íntima de la fragilidad humana, escribió algo que comienza con una orden que se da a sí mismo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué esa orden? Porque cuando el cuerpo está mal, lo primero que se olvida es exactamente eso, no por mala fe ni por falta de voluntad. Por el peso del miedo. Porque el dolor ocupa el espacio cognitivo y emocional que normalmente usamos para recordar a Dios. Porque cuando el diagnóstico llega, cuando el síntoma persiste semana tras semana, cuando el cuerpo que siempre obedeció empieza a poner resistencia, la mente se enfoca en el problema con una intensidad que desplaza casi todo lo demás. El miedo toma el control de la mente antes de que uno se dé cuenta. Y en ese estado, recordar la bondad de Dios no es fácil. Hay que decidirlo. Hay que ordenárselo al alma, como hizo David, y David lo sabía. Por eso se ordena a sí mismo: no olvides. No olvides quién es Él, no olvides lo que ha hecho. No olvides quién eres tú delante de Él, y después se enumera. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Salmo 103, versículos 3 al 5. Quiero que escuches la segunda parte de ese versículo con cuidado especial, el que sana todas tus dolencias. No algunas, no las que él considera importantes, no las que mereciste por haber orado suficientemente, todas la palabra que usa en el hebreo original. Viene de un término que significa enfermedad, dolencia, sufrimiento físico y también espiritual. No es una promesa abstracta de bienestar general. Es una declaración específica sobre el cuerpo humano que duele, que falla, que teme, que está enfermo y que necesita ser sanado. Ahora necesito hablar de algo que muchas personas de fe cargan en relación a la salud y que tiene que ser nombrado directamente y con honestidad. Porque nadie suele nombrarlo en los espacios donde se habla de fe. Hay una creencia que llega puntualmente en los momentos de enfermedad y que dice, si Dios me amara de verdad, mi cuerpo no estaría así. Si fuera suficientemente fiel, si orara con más intensidad o con más frecuencia, si no hubiera pecado en tal o cual cosa en el pasado, el cuerpo estaría bien y la salud no sería un problema. La enfermedad interpretada como evidencia de abandono divino o de fracaso espiritual. Esa creencia tiene raíces antiguas y produce un daño enorme. No solo porque es teológicamente incorrecta, sino porque añade al peso del dolor físico el peso de la culpa espiritual. Y esa combinación es devastadora. La persona enfrenta la enfermedad con el cuerpo dañado y con la convicción de que Dios está distante o desconforme con ella. Ora desde el miedo de no merecer la sanidad. Interpreta cada día que el cuerpo no mejora como confirmación de que algo está mal en su relación con Dios. Es cargar el diagnóstico médico y el diagnóstico espiritual al mismo tiempo y ambos pesando sobre los mismos hombros. Pero el Salmo 103 dice algo completamente diferente. No dice que Dios sana a los que se lo merecen. No dice que la enfermedad es señal de abandono divino. Dice que el que sana todas tus dolencias es el mismo que perdona todas tus iniquidades. En el mismo versículo, en la misma oración. El perdón y la sanidad vienen del mismo lugar, de Él, no de lo que tú hayas hecho o dejado de hacer, no de lo que hayas acumulado o perdido a lo largo de los años. El libro de Job es el ejemplo más poderoso en toda la Biblia de alguien que sufrió en el cuerpo sin que ese sufrimiento fuera consecuencia de su pecado ni señal del retiro del amor de Dios. Sus amigos argumentaron exactamente eso, que si sufría era porque había fallado. Porque Dios lo estaba castigando, porque había algún pecado oculto que debía confesar antes de recibir sanidad. Y Dios, al final del libro, corrige a esos amigos con claridad y dice que no hablaron correctamente de él. La ecuación sufrimiento igual a castigo por pecado no es bíblica. La enfermedad no es evidencia del retiro del amor de Dios ni señal de que hay algo fundamentalmente roto en tu relación con Él. Entonces, ¿por qué Dios no siempre sana inmediatamente cuando se le pide? Esa es la pregunta que vive en el fondo de todo esto y que merece honestidad total. No respuestas fáciles ni frases que suenen bien pero no sostengan el peso real. La Biblia no promete que cada oración por sanidad resulte en curación física inmediata en esta vida. Lo que sí promete, con una claridad que atraviesa los dos testamentos, es que Dios está presente en el dolor, que el cuerpo que sufre es conocido y amado por Él, que nada de lo que estás viviendo en tu cuerpo es invisible para quien lo creó, y que hay una restauración final que va más allá de lo que puede hacer la medicina más avanzada. Hay un día en que no habrá más dolor, ni más llanto, ni más enfermedad. Ese día existe, está prometido. Y esa promesa no es consuelo barato, es el horizonte real que cambia la manera de atravesar el sufrimiento presente. Y mientras ese día llega, hay algo que el Salmo 103 establece con una claridad que me interesa que no pierdas. Dios no está indiferente a tu cuerpo. No lo ve como irrelevante ni como algo que tendrás que soportar solo hasta que pase. El mismo Dios que perdonó envía sanidad. Y sanidad en el sentido pleno del texto hebreo no es solamente la desaparición del síntoma, es la restauración de la persona entera, del cuerpo, del alma, del espíritu, del miedo que a veces agota tanto como el dolor mismo, de la vergüenza de depender, de la sensación de que el cuerpo traicionó todo lo que uno construyó. Hay un detalle más,
David dice que Dios rescata del hoyo tu vida. La imagen del hoyo en el hebreo antiguo era la imagen del límite final, y Dios rescata de ahí. Que el cuerpo que se va a dormir en Dios despierta. Que la despedida que duele no es definitiva. Antes de la reflexión y la oración, quiero que hagas una sola cosa: piensa en el miedo específico que llevas hoy en relación a la salud. Nómbralo por dentro, sin adornos. Ese miedo no es señal de que tu fe es débil. Es señal de que amas, de que valoras la vida que se te dio. Y al Dios que la creó, también le importa. Más de lo que imaginas. Quiero preguntarte algo que probablemente nadie te ha preguntado exactamente así. ¿Cómo estás cargando el miedo a la salud? No el miedo en general, este miedo específico. El que tiene nombre y tiene cuerpo y tiene historia propia dentro de tu vida. El del resultado que todavía no llegó, pero que temes pedir porque mientras no lo pides, todavía puedes vivir sin saber. El del resultado que ya llegó y que convive contigo desde entonces, que está en tu cabeza cuando te despiertas y que vuelve cuando hay silencio. El del cuerpo de alguien que amas y que está cambiando de maneras que te dan miedo y sobre las cuales no tienes control. El de la dependencia que podría llegar. El del dolor que no se va ni con el descanso ni con el tiempo. Sé que no es fácil hablar de esto, porque el miedo a la salud tiene una capa que se lleva en público y una capa que se lleva en privado. En público estás bien. En público sigues funcionando, atendiendo, respondiendo a todo lo que la vida exige. En público sonríes cuando alguien pregunta cómo estás y respondes que bien, que gracias. Pero hay un lugar, la madrugada cuando el sueño no llega, el momento después de un examen cuando todavía no hay resultado. El instante en que el médico hace una pausa antes de hablar, donde el miedo tiene todo el espacio. Y en ese espacio a veces llega la pregunta que contamina la fe desde adentro: ¿me habrá abandonado Dios en esto? ¿Será que no le importo suficiente para que intervenga? ¿Habré hecho algo que lo alejó? ¿Será que mi cuerpo está así porque hay algo mal en mí espiritualmente? Muchos cargan esto en silencio por años. Y hay algo específico que quiero que consideres: el miedo a la salud no es señal de falta de fe. El miedo a la salud es la respuesta natural de alguien que ama la vida que le fue dada, que ama a las personas con quienes la comparte, que tiene conciencia real de la fragilidad de todo lo que importa. Jesús, en el huerto de Getsemaní, sudó sangre de angustia ante lo que estaba por venir, no porque su fe fuera débil, sino porque lo que enfrentaba era real y porque el cuerpo humano tiene reacciones reales ante el sufrimiento. Real y ante la amenaza real, el miedo no te descalifica espiritualmente. Es parte de ser humano y de tener algo que perder. El problema no es tener miedo. El problema es cargarlo solo, sin traerlo delante de quien puede recibirlo sin juzgarlo. ¿Qué cambiaría en tu día a día si creyeras de verdad que Dios está presente en el miedo, no esperándote del otro lado del miedo? Que Dios está ahí en la sala de espera del hospital, en el momento del diagnóstico, en la madrugada donde el dolor o la ansiedad no dejan dormir, en el instante donde el cuerpo que fue instrumento de toda tu vida ya no responde igual. Dios no está mirando desde lejos esperando que mejores para acercarse. Está en el proceso, está en el dolor, está en el miedo. Y el Salmo 103 no dice que Dios sanará cuando estés listo o cuando hayas orado suficientemente. Dice que Él es el que sana. No una acción condicionada a tu comportamiento, sino una identidad que no cambia. Cuando el cuerpo falla, hay una invitación, dolorosa, no elegida, pero real, a soltar el control sobre lo que nunca estuvo realmente en nuestras manos, el cuerpo que creíamos que podíamos gestionar, la vida que creíamos que podíamos planificar, los años que contábamos para las cosas que aún queremos hacer. Quienes han caminado ese camino y lo han atravesado con fe no lo describieron como el momento donde Dios estaba más lejos. Lo describieron como el momento donde Dios era más tangible, donde la oración dejó de ser fórmula y se convirtió en necesidad real. El miedo que tienes hoy no es evidencia de que Dios te olvidó. Es la puerta por donde puedes llegar a Él de una manera que no siempre está disponible cuando todo está bien. ¿Llegó el momento de orar?
no de repetir palabras bonitas ni de encontrar la fórmula correcta, de llegar exactamente como estás, con el miedo que llevas, con el cuerpo que te preocupa, con el nombre del diagnóstico o del síntoma o de la persona que amas y que no está bien, con todo eso sin máscara, sin la versión presentable que reservamos para cuando hablamos de salud en público. Señor, llego hoy con el miedo a la salud, no como si fuera algo que no debería sentir ni como algo que tengo que disimular delante de ti. Lo traigo exactamente como es, el miedo real, concreto, que tiene nombre en mi vida. El miedo al diagnóstico que puede cambiar todo de un momento al otro. El miedo al cuerpo que ya empezó a avisar y que no sé a dónde va a llegar. El miedo a depender de alguien para lo que siempre hice solo. El miedo a ser una carga para quienes amo. El miedo a perder a alguien cuya salud también me preocupa y sobre quien no tengo control ninguno. Ese miedo lo pongo delante de ti hoy. No porque haya desaparecido, sino porque ya no quiero cargarlo solo, en silencio, sin traerlo al único lugar donde puede recibir algo que yo no tengo. Señor, te traigo la creencia que necesito soltar. La creencia de que si me amaras de verdad, mi cuerpo no estaría así. La de que la enfermedad es señal de algo mal en mi relación contigo. La de que si orara más, si fuera más fiel, si no hubiera fallado en determinada cosa del pasado, el cuerpo estaría bien y la salud no sería un problema. Esa creencia ha estado silenciando mi oración, porque me ha hecho sentir que no merezco acercarme a ti con esto, que primero tengo que resolver algo por dentro para tener derecho a pedirte algo por el cuerpo. Hoy la traigo para entregarla. Porque el Salmo 103 dice que tú eres el que sana todas mis dolencias, no los que merecieron la sanidad ni los que la ganaron con su fe. Perfecta, todas, las mías también. Señor, te traigo el cuerpo, este cuerpo que tú formaste desde el principio, que conoces mejor que cualquier médico, que has sostenido todos estos años sin que yo lo notara en cada latido, en cada respiración, en cada proceso que sucede sin que yo tenga que pensarlo o gestionarlo. Este cuerpo que ahora me preocupa, este cuerpo que está dando señales que no entiendo completamente y que a veces me asustan más de lo que me atrevo a admitir. Este cuerpo que ha sido instrumento de todo lo que construí a lo largo de los años y que ahora pone límites que no elegí y que me cuestan aceptar. Lo pongo en tus manos. No para que el diagnóstico desaparezca mágicamente si ya llegó, sino para que no tenga que cargarlo solo. Para que tú estés en cada consulta médica, en cada decisión de tratamiento, en cada noche donde el dolor o la ansiedad no dejan dormir. Para que el cuerpo que está frágil sepa, menos aún que no lo sienta, que hay alguien más grande sosteniéndolo desde adentro. Que no depende de lo que diga el resultado del próximo examen. Señor, te traigo el miedo específico que llevo por alguien que amo. El que está enfermo y no sabe cómo decirlo. El que tiene un diagnóstico que le da miedo compartir con la familia. El que está perdiendo la salud despacio y que yo miro sin poder hacer nada más que estar presente y orar. El que ya no está y cuya partida sigo cargando. Te los entrego porque no puedo sanarlos yo. Porque el amor que tengo por esas personas es completamente real, pero mis manos son pequeñas y no llegan a donde necesito que lleguen. Y pido que donde yo no llego, tú llegues. Que donde mi presencia no puede estar, la tuya, así que lo que yo no puedo decir, tú lo digas de maneras que yo no puedo ver. Señor, te traigo la vergüenza de depender. Para muchos de nosotros, haber sido siempre los fuertes, los que cuidaban, los que resolvían, los que otros necesitaban en menos y llegar a un punto donde el cuerpo pide ayuda, donde hay que recibir en lugar de dar, donde hay que decirle a alguien que no puedo solo, eso duele de una manera que no tiene nombre fácil. Hay vergüenza en necesitar, hay miedo a ser una carga. Hay un orgullo que la vida construyó y que el cuerpo ahora obliga a soltar. Hoy te pido que me liberes de esa vergüenza. Que me enseñes a recibir cuidado con la misma dignidad con que lo di. Que en la fragilidad del cuerpo no vea derrota sino una forma de amor que todavía no había aprendido. Señor, ahora recibo. Recibo la paz interior que no depende de que el diagnóstico cambie hoy ni de que el síntoma desaparezca esta semana. La paz que viene de saber que no estoy solo en esto.
que tú conoces este cuerpo mejor que cualquier especialista, que tu presencia no depende de que el resultado sea bueno, que estás en el proceso, no solo en la resolución, que Dios no te ha olvidado, que Dios está conmigo, aunque el cuerpo avise, aunque el miedo llegue en la madrugada, aunque la situación no se resuelva hoy. Recibo también la esperanza de lo que está por venir, que hay un día reservado en que no habrá más dolor, ni más enfermedad, ni más despedidas que duelan, que el cuerpo que se va a dormir en ti despertará, que la despedida que duele no es definitiva, es un hasta luego, que hay un encuentro al final de la espera que hace que cada sufrimiento presente sea temporal, aunque en el medio no lo parezca. Señor, declaro quién soy. No lo que dice el diagnóstico, no lo que dice el número en el examen, no lo que dice el miedo en la madrugada. Soy alguien a quien tú conoces por nombre, en quien tú pusiste propósito, sobre quien hay planes que no terminaron con el primer síntoma ni con el primer diagnóstico. Soy alguien cuya vida no está en manos del cuerpo sino en tus manos. Y eso no cambia con lo que diga el médico ni con lo que diga el examen. Renueva mi mente en los próximos días. Cuando llegue el miedo, y puede que llegue, que algo de lo que ocurrió aquí permanezca. En el nombre de Jesús, que sanó cuerpos y almas y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Dios está en este lugar. El miedo sigue ahí. El diagnóstico no cambió en los últimos minutos, el cuerpo no mejoró mientras orabas. La situación de quien amas no tiene resolución nueva esta noche. Y eso está bien, porque lo que cambió no fue la circunstancia. Fue la manera en que le estás cargando. Ya no estás solo en esto. Nunca lo estuviste, pero quizás hoy lo sabes de una manera diferente. Más real, más propia. El cuerpo que avisa no es evidencia de que Dios te abandonó. Es el cuerpo que te fue dado, que Dios conoce, que Dios sostiene. Y el mismo que perdona todas las iniquidades es el que sana todas las dolencias. No los que lo merecen, todos. Tú no eres un problema médico esperando solución. Eres alguien a quien Dios conoce por nombre, en quien hay propósito, a quien hay amor que no depende de lo que diga el resultado del próximo examen. Si esta meditación tocó algo en ti hoy, suscríbete al canal para que esta paz siga llegando hasta ti cada semana.